Buen día para todos. Buen día, pastor. Señor los bendiga. Amén. El Señor está haciendo algo precioso en el corazón de cada uno, ¿cierto? Ya no pensamos igual. Ya no pensamos como ayer, como hace 15 días. Ya no somos iguales. Ahora somos diferentes. Y mañana seremos diferentes de hoy. ¿Por qué? Porque la palabra es cierto que transforma. La palabra es poder. La palabra de Dios es un martillo que destruye todos nuestros argumentos, que nos lleva a un verdadero razonamiento lógico para entender el propósito de nuestro Dios. Amén. Amén. Les invito a que oremos para recibir este mensaje del día de hoy. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Estamos en reverencia total delante de nuestro Dios. Amado Padre, hoy colocamos nuestra vida delante de ti, nuestro corazón, nuestra mente. Hoy consagramos a ti nuestras vidas. Hoy te pedimos, Santísimo Rey, tu protección sobre esta iglesia, sobre cada familia, sobre cada hombre, sobre cada mujer, sobre cada niño. Hoy te pedimos que estés con los maestros que guían a los niños. Te pedimos, Santísimo Rey, que estés con los padres que educan a sus hijos y que los enseñen, Santísimo Rey, en el conocimiento de tu palabra, Santo Señor. Hoy ponemos nuestra vida en tus santas manos y hablamos tu palabra para que nuestra vida sea edificada y transformada, Santísimo Señor, para tu gloria. Aquí estamos unidos, todos como uno solo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Estamos en la serie Las Parábolas del Rey. Y vamos ya un poco más de la mitad. El último domingo de este mes terminamos esta serie y hoy vamos a hablar acerca de la parábola del rico y Lázaro, muy conocida por todos nosotros. Yo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente y dice así la palabra. Jesús les dijo: había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las migajas de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo, el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial. El hombre rico también murió y fue enterrado y fue al lugar de los muertos. Allí, en medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó: Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Abraham le dijo: Hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida, y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces el hombre rico dijo: por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre.
tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo, Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió, no, padre Abraham. Pero si se les envía a alguien de los muertos, entonces ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos. Aquí vemos nuevamente un panorama y un contexto donde los judíos, los líderes religiosos, los fariseos y los escribas se acercaban a Jesús y cuando Él les estaba hablando todas estas parábolas, especialmente en esta, se burlaban de Él. Hacían mofa. Alguna versión antigua que le decía que le hacían mofa, que le hacían burla. Y resulta que viendo el escenario de esta parábola, el Señor está anunciando cómo es verdaderamente la vida futura. Y aunque es una parábola que ya aprendimos que no debemos alegorizar, sí vemos allí unos personajes. Dice que el hombre rico se vestía, en la versión Reina Valera, dice que se vestía con esplendidez y en esta versión dice que con lujos. Pero no le preocupaba en lo más mínimo la situación del rico. Porque según parece en la historia, dice que el rico permanecía allá afuera, a la puerta de su casa, pero nunca se preocupó por extenderle la mano. Y dice que el pobre, enfermo, que estaba a la puerta de la casa, estaba anhelante por recibir las migajas que botaban de la mesa, que caían de la mesa de ese rico. Pero la parábola no nos dice que fue algún día a llevarle uno de sus vestidos viejos. No nos dice que fue a llevarle, que fue y untó su dedo en agua para llevarle a él. Pero sí nos dice la parábola que estando ya allá en el Hades, es decir, en el lugar de los muertos, en sufrimiento y tormento, consciente, si se dan cuenta, consciente, sigue tratando de ejercer su autoridad de rico, diciendo, mándame a ese pobre a que él moje su dedo en agua y venga y me moje mi lengua para tener un poco de alivio en este lugar que estoy sufriendo. Su orgullo seguía siendo el mismo, a pesar de ya estar en el lugar de confinación que van todos los que rechazan al Señor. Que Dios nos guarde, que Dios nos proteja de ser de esos. Y miremos a nuestros familiares. Por favor, hoy, cada uno de nosotros, todos nosotros tenemos familiares que no creen en Dios, que no quieren creer a Dios, que se creen dioses pequeños y que todavía quieren seguir viviendo a su manera, diciendo, eso que usted dice no es verdad, pero aquí estamos leyendo la palabra de Dios y el que está hablando es nuestro Señor Jesucristo y nos está diciendo claramente que hay un lugar donde van a ir los que creyeron en el Señor y hay otro lugar donde van a ir los que no creyeron en el Señor y que los que van a ir al lugar donde está el paraíso, donde está el lugar donde se recibe la consolación, es el lugar que el Señor Jesucristo en su sacrificio vino a comprar para todos los pecadores que se arrepientan y que lo reconozcan a Él como Señor y como Salvador. Pero nos muestra el otro escenario contrario, donde Abraham le dice al rico,
nosotros no podemos pasar de aquí para allá, pero ustedes tampoco pueden pasar de allá para acá. Y cuando lo dice en unas palabras certeras, tajantes, porque es una verdad que está dando el Señor Jesucristo, donde está diciendo, cuando muera cada ser humano, ya está decidido todo. Ya no hay una segunda oportunidad. Dios es Dios de segundas oportunidades, pero mientras estemos aquí en la tierra conscientes, no inconscientes. Por eso Dios nos dio esa capacidad de pensar, de discernir, nos dio la capacidad de entender. Dios no nos puso como un perrito o como un gatico o como un elefante. No, nos dio una capacidad intelectual. A ti te dio una capacidad de conocer. Te dio esa capacidad de aprender a leer, de expresarte a través del lenguaje del habla, del sentido del habla, donde tú te puedes expresar, te puedes comunicar con la gente y con Dios. Pero el Señor quiere que todos nosotros seamos entendidos. Aquí hay mujeres que no tienen a sus esposos. ¿Ustedes son conscientes de eso, mujeres? De que allá en la casa hay un hombre incrédulo que no quiere ir a los pies del Señor. ¿Y qué pasa si hoy le da un infarto? ¿Qué pasa si hoy se muere? Muchos dicen, no, el Señor tuvo misericordia y se lo llevó para el cielo. Mentiras. Ese aviso que ponen allá en las funerarias donde dice, y descansó en la paz del Señor, esa es una mentira. Esa es una mentira. Solo los hijos de Dios, cuando morimos, partimos inmediatamente al seno de Abraham o al paraíso o a la presencia de nuestro Dios, a un lugar donde recibiremos consolación hasta que venga el juicio final. Pero dice ahí la parábola que el rico estaba en un lugar de tormento, y ese es el Hades, ese es el lugar de los muertos. No se puede decir, como decía un hermano mío, es que mi madrecita es una santa. No, no es cierto. Ni tu madrecita, ni tu abuelita, ni tu padrecito, ellos no son santos. Ni el bebé que acaba de nacer no es un santo. Tenemos que ser entendidos de que todas las personas deben ser guiadas en el camino, enseñadas a conocer la palabra de Dios, y por eso el Señor estableció a la familia. Porque nosotros todos somos llamados a reconocer que Dios es soberano. Como decía la canción, Dios es verdad, Dios existe, Dios es el creador del cielo y de la tierra, del universo y de cuanto hay en ellos. Y miren esto, Dios nos decía ahí en la canción y en partes que voy a leer hoy en día, Él nos dio a todos la capacidad, todos los seres humanos tenemos el concepto de la eternidad dentro de nosotros. No hay ni uno solo que mire al cielo y diga, esto no lo creó nadie. Allá lo sabe, así hable y diga que es ateo, no es cierto. Porque todos nacemos con esa capacidad de entender que hay un Dios. Pero también a través de la palabra, amada iglesia, somos entendidos de que todos somos pecadores y de que todos somos herederos del infierno e incapaces de salvarnos por nosotros mismos. ¿Tú te puedes salvar por algo bueno que hagas? No. Es imposible. Las obras que hagamos
el que le demos limosna a los pobres, el que diezmemos en la iglesia, el que ofrendemos, el que sirvamos en la iglesia, incluso el pastor que aquí se para a predicar el mensaje de la palabra de Dios, si su corazón no está genuinamente arrepentido de sus pecados delante del Señor, y si su corazón no ha reconocido que Dios es Dios, y no reconoce la existencia de Dios que envió y despojó de su Hijo y lo envió a morir en sacrificio por causa de todos nuestros pecados, si eso no lo reconocemos, si eso no lo entendemos, si eso no lo vivimos, no lo enseñamos, entonces no podemos decir que somos cristianos o que somos hijos de Dios. No lo podemos hacer. Y entonces estamos en un tiempo donde las profecías que están escritas en la palabra están a pedir de boca hoy en todo el mundo. Y ustedes están enterados de esas noticias. Ustedes lo saben. Ucrania, Israel, todo el movimiento progresista que está generando el apoderamiento de todas las naciones de la tierra para adoctrinarlas en todo lo que es equivocado, eso ya está desatado. Falta una señal, la apostasía dentro de la iglesia. Falta esa señal. Pero ¿saben qué? En muchas iglesias en el mundo entero ya está sucediendo. Por eso debemos tener muchísimo cuidado y aprender de la doctrina que está escrita en el manual, en la constitución del reino de los cielos. Tenemos que aprender a atesorar la palabra del Señor, porque por ella es que somos instruidos, por ella es que somos enseñados, por ella podemos comprender verdaderamente cuál fue el gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros y por el cual cuando muramos vamos a ir a la presencia del Señor y no vamos a ir al otro lugar que es el Hades o el infierno. Pero para eso solamente el Espíritu Santo es el único que nos puede atraer, que nos puede dar ese verdadero entendimiento. Y cuando ingresamos a la iglesia del Señor, ingresamos para recibir la fuerza y el poder para seguir adelante, es decir, para seguir siendo entrenados, discipulados en esta tierra, preparándonos para hacer la obra que el Señor encargó a cada uno de nosotros. El Señor no le encargó la obra a un pastor, a un grupo pequeño de líderes. El Señor le encargó su obra a toda su iglesia, porque todos vamos a morir. El Señor no le encargó a unos poquitos: vaya, pastoréme esa familia, esa iglesia, ese grupito pequeño que yo le entrego. No, no es así. El Señor lo encargó a toda su iglesia. Y por eso dice: mi iglesia es mi novia, y con esa novia es que Él se va a casar en las bodas del Cordero. Allá vamos a ir todos, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, nos vamos a encontrar en esa gran celebración. Allá vamos a ir todos. No importa de qué pueblo, de qué raza, de qué condición. Al Señor no le importa si fue de estrato bajo, de estrato medio o de estrato alto, si fue presidente de la República o el más pobre paupérrimo de toda la tierra. Si creyó, estará con Él sentado allá a la mesa, recibiendo la bendición y diciendo: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero hay algo que se llama la responsabilidad humana. Y cada uno de nosotros debe asumir esa responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad? Creer, caminar por fe. Y el creer y caminar por fe es permitir que sea discipulado, que sea enseñado.
No es suficiente con asistir a un hogar de extensión o con conectarse a las 5 de la mañana a orar el martes o el viernes como se hace en esta congregación. No es suficiente con reunirse el miércoles como por empatar con el Señor, como por negociar con el Señor. Aquí estoy, yo te amo, yo digo lo que me dicen en la iglesia y punto. De ahí para allá mi vida es otra. No es así. No es así. No es así. No porque yo lo diga, sino porque el Señor quiere hombres y mujeres a los cuales Él les da el entendimiento y los lleva al camino y les quiere decir explícitamente la verdad de su palabra. Por eso dentro de la iglesia muchos viven en sus fuerzas. ¿Y saben qué? Yo no sé si ustedes se han parado a las 6 de la mañana frente a un puente peatonal de Transmilenio para que vean la palabra como está escrita y dice, y correrán de aquí para allá. Si usted va a las 6 de la mañana, párese en un puente peatonal de esos y verá a la gente corriendo de aquí para allá, preocupados por ir a conseguir un trabajo, preocupados por trabajar, preocupados por ganar las riquezas de este mundo. Pero si usted se pusiera a hacer una encuesta y les preguntara, ¿va en búsqueda del Señor? ¿Va en búsqueda del Señor? ¿Va en búsqueda del Señor? ¿Usted va en búsqueda del Señor? Son capaces hasta de pegarte. Esa profecía, cuando tú vas al Transmilenio, cuando tú ves el metro del Japón, de las ciudades grandes de allá, cuando tú vas al metro de Nueva York, cuando tú lo ves en las películas, ves exactamente el mismo comportamiento de los seres humanos. No les importa. No les importa. Y si se les dice la verdad que ustedes y yo estamos recibiendo el día de hoy, muchos dicen, no me interesa. Y nosotros todos debemos entender algo, que la salvación de nuestra alma es de Jehová, no del hombre. Debemos comprender que la obra de salvación de Cristo es perfecta y que cumple el propósito, el fin por el cual Él la efectuó, que fue salvar a su pueblo de todos sus pecados. Por eso el Señor nos apartó para que fuéramos santos y Él se puso por nosotros y entregó su vida y derramó toda su sangre en la cruz para que nosotros pudiéramos recibir la salvación. Entonces debemos saber que necesitamos el poder omnipotente del Espíritu Santo para que nuestra conversión la podamos ver como genuina, podamos nosotros experimentar que somos impotentes para salvarnos por nuestros propios medios. Para nosotros es imposible, por muy buenas obras que llegáramos a hacer, nada lograríamos para salvarnos. Entonces, Dios se propone y se propuso lograr que todos sus hijos lleguen a casa sanos y salvos, porque la salvación ¿de quién es? La salvación es del Señor. La salvación es de Jehová. Eso es algo que debemos repetirnos todos los días, una y otra vez en nuestra mente, en nuestro corazón, porque así no lo creamos, se va a cumplir. Y un día estaremos todos en la presencia del Señor, buenos y malos. Estaremos allá en la presencia del Señor y el Señor dirá a unos, apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Pero a otros va a decir, bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor y entra en el banquete de las bodas del Cordero. Por eso nos estamos preparando aquí en la tierra para ir con Él.
¿Qué edad tienes tú? Mira la edad que tienes y ahora mira un poco hacia atrás. ¿Fue eterno? ¿Desde el día que tienes conciencia hasta el día de hoy? No, esos años se pasaron así volando. Y el tiempo que nos queda de aquí hasta el día de nuestra muerte es efímero. Cada día nos damos cuenta que los años se están acortando más. Cada día nos damos cuenta que un año se está pasando de una manera espantosamente rápido. Por eso Dios quiere que nosotros le sirvamos con pasión y no con un corazón frío. ¿Te bautizaste ya? ¿Cuánto tiempo vas a esperar para decirle a tu pastor, oye, yo me quiero bautizar, yo quiero ser miembro de mi iglesia, yo quiero servir en mi iglesia? ¿El Señor no te ha hablado acaso una y otra vez? ¿Qué pasa con los tuyos en tu casa? ¿Por qué no están aquí? ¿Por qué no vienen a la iglesia? ¿Qué pasa con ellos? ¿Es que ellos tienen más poder que Dios? ¿Tienen más autoridad que Dios? Porque a veces actuamos como si los que están en casa, que prohíben que hablemos la palabra, a veces actuamos como si ellos tuvieran más autoridad que Dios. A ellos les obedecemos más que a Dios. Y no puede ser. No debe ser así. Dios quiere que le sirvamos con un corazón agradecido, porque Él vino por nosotros a quitar nuestro pecado. Bien lo ha declarado el Señor, que los tibios Él los vomitará de su boca. No puede haber tibios en su iglesia. El Señor no quiere eso. El Señor no quiere personas que hoy tienen ganas de servir, pero mañana no. El Señor no quiere personas que hoy aman al Señor, pero por la tarde están desanimados. El Señor no quiere personas que anden ensimismados y mañana están adorando al Señor. No, el Señor a los tibios los vomitará de su boca, porque Él da su palabra. Él da su palabra con el entendimiento contundente y nos dice, mi palabra es veraz, mi palabra es verdad. Por mi palabra ustedes han sido llamados a ser santos. Somos hijos de Dios y tenemos una nueva identidad. Y esa identidad nueva que tenemos como hijos de Dios, nadie nos la podrá quitar jamás. Ese nombre de hijo de Dios, ese nombre que nos lo dio, el nombre que es sobre todo nombre en los cielos y en la tierra, nadie lo podrá arrebatar de nuestro corazón. Por eso es que debemos seguir a nuestro Señor. Por eso es que debemos amarlo. Por eso es que debemos tener temor de Dios, de no ir a convertirnos en personas tibias. No podemos ser de esos. Esto deja mucho que decir de los cristianos modernos. Un cristianismo que viven con deseos débiles, con anhelos por el Señor, donde faltar a la iglesia por el partido de fútbol o por el puente festivo, pasar los días sin orar y sin leer la Biblia, donde en los hogares los padres de hoy no les preocupa enseñar a sus hijos niños y jóvenes sobre el conocimiento de la Biblia, donde la vida cristiana ha pasado a ocupar un lugar sin importancia y sin embargo se consideran cristianos, pero no lo son. Y en eso debemos ser entendidos, mis amados. Hay quienes dicen ser cristianos, pero no lo son. Porque ni siquiera saben qué es ser cristocéntrico, ni siquiera saben qué es tener a Cristo en su corazón, ni siquiera saben qué es ser evangélico, es decir, el tener el estudio de la palabra, el conocer la verdad de la salvación, el conocer que el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz al entregar su vida fue un sacrificio de muerte espantosa, donde la exposición de nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, se despojó de toda su grandeza y se entregó por nosotros en sacrificio vivo,
Yo me acuerdo cuando yo era niño, en esa época mi familia asistía todos los domingos a la iglesia católica y en esa época las iglesias tenían adelante del atrio, tenían el púlpito con una escalera y el cura católico se subía allá y desde allá daba la misa en latín y desde allá decía, acusaban a los judíos y decían, esos que mataron a Dios. Y ellos no fueron los que mataron al Señor, fuimos todos nosotros con nuestros pecados, con la maldad en nuestro corazón. Y desde allá, desde esos púlpitos, se fomentaba el odio a los judíos. Y la palabra del Señor nos dice aquí en el libro, en el gran libro, oren por los judíos, bendigan al pueblo judío, bendigan al pueblo de Israel, oren por la paz de Israel. Ese es un mandato que el Señor nos dio a todos sus hijos. Allá en Romanos 12:11 nos dice, no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Eso es algo que debemos hacer. Mira, ¿tú amas a tus hijos? Los que han tenido hijos, los que han tenido sobrinos, ¿los aman? Más debemos amar al Señor. Mucho más debemos amar al Señor. Porque es un mandamiento. El Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Eso es algo inagotable. Eso es un proceso en el que nos debemos mover todos los días preguntándonos a nosotros mismos, Señor, ¿yo te amo? ¿Yo te amo, Señor, como tú quieres que yo te ame? Ayúdame a amarte como tú deseas que yo te ame, porque mi corazón arde en fuego por amarte. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Él no está mendigando amor de nosotros. Él nos está dando un mandamiento. Y es un mandamiento para obedecerlo. En Deuteronomio 10, del 12 al 16, nos dice la Escritura. Y quiero que ahí pongas tu nombre. Dice, y ahora Israel, ahí está hablando del pueblo de Israel. Dice, y ahora, pon tu nombre ahí, ahora Anita, ahora Luisa, ahora Jaime, ahora Oscar. ¿Qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, temas al Señor tu Dios, temas al Señor tu Dios. Que vivas de la manera que le agrada a Él y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Sí se dan cuenta cómo es el mandamiento? Dice, debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy para tu propio bien. Mira, los cielos más altos y la tierra y todo lo que hay en ella pertenecen al Señor tu Dios. Sin embargo, el Señor eligió a tus antepasados para darles ¿qué? Su amor. Y a ti, que eres su descendencia, te eligió de entre todas las naciones, como se ve hoy. Así que cambia la actitud de tu corazón y deja de ser terco. ¿Saben qué, mis amados? El llamado del Señor a servir es para toda la iglesia. Muchos, en muchas iglesias, dicen, no, es que a mí el Señor no me ha llamado. ¿Por qué? Porque es que hay muchas iglesias que enseñaron que es el Señor el que usa a un pastor o a un líder, quién sabe cómo será que opera eso, y que llega y se queda mirando a la gente, quién sabe con qué clase de mirada, y le dice, Dios te está llamando a ti. No es así. Es la palabra de Dios en el corazón de cada uno, que hierve en fuego, que arde en fuego en el corazón y que le dice, oye, escucha mi voz, yo te elegí para que me sirvieras.
Eso es lo que el Señor nos está diciendo el día de hoy. Y nos está diciendo claramente, cambia la actitud, deja de ser terco, muévete en pos de mí, sírveme, porque quiero bendecirte. Quiero prepararte para que vayas a gozarte conmigo allá en la vida eterna. Y el Señor quiere preparar aquí un pueblo para que le sirva, para que lo ame, y quiere empoderarlo, llenarlo de su gracia y de su favor, llenarlo de sabiduría y de entendimiento para que haga las obras que el Señor preparó para que todos anduviéramos en ellas. Y ahí está toda la recompensa que el Señor dice que nos dará. Dice, y he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y he aquí les supliré todo cuanto necesitan. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y yo les daré todo, absolutamente todo. Entonces, ¿por qué vivimos preocupándonos por las cosas de este mundo? ¿Por qué pensamos así? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque no hemos hecho esto que el Señor nos está diciendo hoy. No hemos aceptado el reto de creer que somos verdaderos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, no hemos asumido nuestra responsabilidad. Deuteronomio 8, del 1 al 2 dice, pues el Señor tu Dios es Dios de dioses, no porque existan más dioses, sino porque los hombres se inventan dioses. Dice, pues el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es gran Dios, poderoso e imponente, que no muestra parcialidad y no acepta sobornos. Se asegura que los huérfanos y las viudas reciban justicia. Les demuestra amor a los extranjeros que viven en medio de ti y les da ropa y alimentos. Así que tú también tienes que demostrar a los extranjeros, porque tú mismo una vez fuiste extranjero en la tierra de Egipto. ¿Éramos pecadores? Claro que sí. Y como pecadores estábamos excluidos de la gloria de Dios. Y por eso es que venimos y el Señor nos atrae al camino y nos llama y nos da un mandato y nos dice, ya no vivas más como vivías, como acostumbrabas a vivir ahora. Ya no seas como el mulo, sino entiende que ahora no te moverás ni a tu izquierda ni a tu derecha, sino que ahora harás lo que yo te mando en la palabra. Dice, asegúrate de obedecer todos los mandamientos que te entrego hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Amén. Amén. ¿Cuántos creen que esa es una verdad? Es la palabra que el Señor nos está enseñando. Pero ¿cuántos van a salir el día de hoy a decir, bueno, allá dicen eso, pero yo creo es esto? Esa actitud es la que el Señor quiere precisamente que cambiemos. Porque no podemos seguir poniendo en duda las palabras del Señor. Que si llegamos a nuestra casa hoy, entonces si en nuestra casa tenemos inconversos, vamos a llegar es con el mensaje de la palabra a decir, oye, el Señor nos está diciendo esto. Mira lo que el Señor nos está diciendo. Por eso es que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados para que nuestra vida sea transformada, para que nuestra vida cambie, para que si te contratan, por ejemplo, en una empresa donde pagan el sueldo mínimo, sobrenaturalmente el Señor puede hacer tantas cosas como que te doblen el sueldo, y puedas decir, gloria a mi Dios Todopoderoso. Él es soberano. Todo el dinero, toda la plata le pertenece a Él. En Romanos 1, del 18 al 20 dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos,
que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen excusa para no conocer a Dios. ¿Es claro el Señor? Ahí lo está diciendo claramente el Señor. Que conocieron a Dios, es decir, cuando llegamos a la iglesia del Señor, nosotros ya traíamos un conocimiento de la existencia de Dios, eso es lo que nos está diciendo. Y ahora entramos a la iglesia a recibir más conocimiento, a prepararnos más para cuando llegue ese día en que salgamos de este cuerpo, sabemos que vamos a ir a su presencia. Pero también nos está diciendo que si no lo hacemos, entonces también tenemos que tener la seguridad y la certeza en nuestro corazón de para dónde es que vamos si no hemos decidido creer. El Señor es claro. El Señor habla claramente. Había una persona que yo le compartí el Evangelio durante muchísimas veces y murió de COVID en la época de la pandemia. Y alguna vez que estaba con él por allá en San Andresito de la 38 en Bogotá, en un carro, duré predicándole, hablándole del Señor tal vez unas 4 o 5 horas, no recuerdo bien. Cuando terminé de hablar con él, me dijo, ¿y entonces qué tengo que hacer? Le dije, solamente cree, arrepiéntete, bautízate y camina con el Señor. Dijo, no lo voy a hacer porque estoy muy ocupado en buscar lo que yo necesito verdaderamente. Y se murió de COVID. ¿Ve? Y compró tierras, y compró casa, y compró muchas cosas. Pero se murió de COVID. Está en el infierno. Tan sencillo como eso. ¿Se pudo llevar algo? ¿Pudo sacar algo? No, no pudo. Por eso el Señor a sus hijos, a los que se reúnen en su iglesia, a los que Él llama a arrepentimiento, les da promesas, les da seguridad, les da certeza, nos da esperanza, mis amados. Y la esperanza que Él nos da no se compara con la mayor riqueza que pueda haber en esta tierra. No se compara, no tiene comparación. Mira lo que nos dice en Deuteronomio 28, del 1 al 6. Dice, si obedeces al Señor tu Dios, préstale mucha atención a esto, mi hermano. Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos. En el tiempo de hoy tal vez tú no tengas un campo cultivado de papa, pero tienes un campo cultivado de la palabra del Señor. Tal vez tienes unos ingresos económicos y Dios quiere que uses ese dinero para bendecir a muchos y Él se encargará de bendecirte a ti. Dice, tus hijos y tus cosechas serán benditos. La cría de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de frutas y tus panes, tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Y eso está en un capítulo del libro de Deuteronomio que te hace un listado de bendiciones que yo te invito como todos los domingos. Ve a tu casa el día de hoy, abre ese capítulo 28 y léeselo al esposo.
Del 1 al 14, dice todas las bendiciones que te va a dar si te rindes al Señor tu Dios. Pero te tengo una excelente noticia. El pueblo de Israel no pudo obedecer, porque nosotros los seres humanos no somos capaces de obedecer toda la palabra del Señor. Pero hubo uno que sí obedeció en todo y por el cual somos justificados, que fue nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre, que vino y Él durante los 33 años que vivió en esta tierra, Él sí se dedicó a obedecer y cumplió con toda la ley a cabalidad. Y por eso es que predicábamos hace unos días en la parábola del Hijo Pródigo que Él es nuestro hermano mayor y que Él cumplió por nosotros todo y todas las bendiciones le fueron otorgadas a Él, y como toda la potestad le fue dada a Él en los cielos y en la tierra, por eso Él nos envió como sus hermanos menores y como hijos suyos a que cumplamos con la labor de amar a nuestro prójimo. Y cuando estemos amando a nuestro prójimo, amando a nuestra iglesia, amando a los necesitados, las bendiciones que Cristo Señor nuestro logró por nosotros, para nosotros, nos están alcanzando y nos están bendiciendo. Es por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, no es por la obediencia nuestra. Debemos amar al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, y caminar cada día procurando alcanzar más las riquezas del reino, pero haciendo lo que Él nos dijo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú te amas a ti, evidéncialo. ¿Te cuidas? ¿Vas al médico? ¿Te preocupas por tu bienestar? ¿Cierto que sí? Eso mismo debemos hacer con nuestro prójimo. Y en la obediencia de Cristo seremos benditos. Amén. Pero ten presente esto, amada iglesia. Apocalipsis, capítulo 21, del 5 al 8. Y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. Ahí está hablando nuestro Señor Jesús. Entonces me dijo: escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo: todo ha terminado. Es decir, para nosotros llegará el día en que todo habrá terminado. Ni uno solo de nosotros sabe cuál va a ser ese día, pero todos vamos a pasar por ese día donde va el Señor a decir: para ti todo ha terminado, ya no hay más oportunidad, es hasta aquí, hasta ese momento. Por eso Él dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas estas bendiciones, y yo seré su Dios, y ellos serán mis hijos. Pero miren la advertencia. Pero los cobardes, y mire que los pone en primer lugar. ¿Quiénes son los cobardes? Cobarde es el que no va a llevar el mensaje al esposo, a la esposa, a los hijos, aún a los que están todavía en la casa o fuera de la casa. Yo me reúno todos los domingos con mis hijos, y aunque mi hijo Juan Manuel es un pastor, todos los domingos hablamos del Señor, todos los domingos nos exhortamos, todos los domingos hablamos la palabra del Señor y la atesoramos en nuestro corazón, y todos los domingos nos preocupamos por corregir lo que está mal en nuestras vidas. Por eso dice: pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos
tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Nosotros estamos siendo llamados por el Señor. Estamos siendo llamados por el Señor para recibir su amor. Estamos siendo llamados por el Señor para dejar de ser tercos, para tomar decisiones verdaderas. Ve a tu casa, llena tu vida de la palabra del Señor. Compara, como hacían los de Berea, compara lo que aquí se predica con lo que dice la palabra y toma tu decisión verdadera. Deja de preocuparte por las cosas de este mundo, porque de eso se ocupa tu Señor. Amén.